Buenas noches. Francia intenta recomponerse como puede del drama de los atentados terroristas en cadena que tenían lugar en París la noche del viernes. Esta tarde, senadores y diputados, las dos cámaras, se han unido de forma excepcional en Versalles, donde ha vuelto a sonar el himno nacional, la Marsellesa. Como ven, a capela, de forma espontánea. Es la segunda vez en la historia de la Quinta República que un presidente convoca a ambas cámaras, el Senado y la Asamblea Nacional. Hollande ha pronunciado en Versalles un contundente discurso. Ha pedido la prolongación del estado de emergencia 3 meses, la reforma de la Constitución, la convocatoria de miles de plazas de policía y ha asegurado que el terrorismo no va a acabar con la República, más bien al contrario. François Hollande lo ha dicho bien alto, estamos en guerra, una guerra que no solo asume como presidente de Francia, sino que asegura que es una guerra de civilización. Es lunes 16 de noviembre, esto es Más que Contar. Ya hay 5 terroristas suicidas identificados y se están produciendo detenciones masivas por toda Europa. Mientras París amanecía hoy en el primer día laboral tras la masacre, menos actividad y menos turistas en unas calles tomadas por la policía. Un símbolo, la Torre Eiffel, ha vuelto a abrir sus puertas y lo hace iluminada con la bandera francesa. Además, se va a proyectar sobre ella el lema en latín: es batida por las olas, pero no hundida. Hoy en V Televisión hemos querido saber cómo están viviendo estas jornadas los gallegos que viven en París. Por inercia nos pusimos a correr, encontramos un portal abierto, nos metimos ahí dentro, nos encerramos allí y solo se escuchaba eso: policías, sirenas, ambulancias, gente corriendo. Y allí nos quedamos hasta que nos pudieron venir a buscar. El hotel lo que hizo fue blindarlo todo, cerraron todas las puertas, las precintaron, sillas apiladas para que ni entrara ni saliera nadie del hotel. Un gallego, más en concreto un pontevedrés, fue el protagonista de las concentraciones institucionales contra los atentados. La Xunta y el Gobierno Central pidieron disculpas por el error que situó a Alberto Pardo en la lista de las víctimas mortales. Ambiente agridulce en los actos de repulsa a lo sucedido en París, especialmente en Pontevedra. La tristeza se mezclaba con el alivio de saber que el joven pontevedrés está sano y salvo. Ayer domingo, el protagonista desmintió su muerte en las redes sociales. Hoy el Ministerio de Exteriores explicaba que se encontró el DNI de Alberto, el que le habían robado en 2012 en la Sala Bataclan. Un documento nacional de identidad que al parecer había sido utilizado por una de las personas que falleció. Lamentar esta confusión, con final feliz, pero confusión impropia. Lamentar esa confusión o trastorno que se le pudiera ocasionar a estas familias. Volvemos a Galicia, en concreto a Vigo, porque hoy comenzaba un macrojuicio por el alijo encontrado en el Riptide. Paloma Ferro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, fue el 29 de mayo del 2013 cuando era interceptado en medio del Océano Atlántico ese barco aparentemente pesquero, pero que llevaba en su interior más de 3 toneladas de cocaína. El destino de la droga era Galicia. Hoy ha comenzado en Vigo el juicio a los 18 acusados por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. 2 de ellos han intentado desligarse del transporte de la droga. 7 han reconocido su implicación en los hechos, incluido el contacto venezolano entre los suministradores de la droga y los receptores y quien le dio cobertura en Galicia. Algunos acusados habrían hecho pactos previos con la Fiscalía a cambio de una rebaja de la condena. Se enfrentan en conjunto a 350 años de cárcel. Están hartos de promesas incumplidas, pero los mariscadores de la Ría de Oburgo en A Coruña no se rinden y salen de nuevo a la calle pacíficamente para recordar a las administraciones que necesitan trabajar. Medio centenar de representantes de este colectivo se han concentrado esta mañana frente a la coruñesa Casa del Mar. No tienen aún respuesta del proyecto de dragado de la ría que Xunta y Gobierno Central se habían comprometido a presentar el día 10 de este mes, hace casi una semana. Aseguran que la productividad de la Ría de Oburgo cae en picado y sin la limpieza de los lodos están abocados a la miseria.
En otra ría, la de Arousa, el mar tampoco trae mejores noticias. Hoy ha comenzado la campaña de la vieira. Como se esperaba, la flota se ha encontrado pocos ejemplares y pequeños. Con dificultades se cubrieron los topes. El precio fijado de antemano es de 4,75 euros el kilo. Eran las 4 de la mañana cuando una serie de pequeñas explosiones despertaba a algunos vecinos de Pollo. Era el sonido del fuego arrasando esta casa que ven, en la que de vez en cuando pernoctan ocupas o indigentes. Los vecinos alertaron al 112, que al estar la casa generalmente deshabitada llamó a los bomberos de Ribadumia y Sanxenxo, en lugar de a los de Pontevedra, mucho más cercanos. Mientras esperaban la llegada de los servicios de extinción, las llamas se acercaron peligrosamente al horno de una panadería de la zona. Finalmente el fuego fue extinguido sin incidentes. 3 víctimas por violencia de género en solo 24 horas, 8 en los últimos 7 días. Se cierra así una semana negra en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. La última víctima moría ayer en Tarragona, en el Vendrell. Tenía 61 años y fallecía al precipitarse desde un segundo piso. Supuestamente fue su pareja quien la empujó. A esta mujer hay que sumarle otra víctima de 42 años que moría en Sevilla el sábado apuñalada por su pareja, y una tercera en Carabanchel que falleció por causa de unas graves heridas por arma blanca en el tórax. Su marido ha sido detenido. Han pasado 3 días desde la noche del terror y la capital francesa intenta pasar poco a poco del miedo a la normalidad en el primer día laborable tras los atentados. Una complicada misión con una ciudad que está tomada por las fuerzas de seguridad. Continúan los homenajes espontáneos en los 6 lugares que fueron blanco de los atentados terroristas y que han costado la vida a 129 personas. Los ramos de flores y las velas dan vida a estos tristes rincones. Se percibe que hay menos gente por las calles, en el metro, en los comercios y también en la hostelería. Los turistas lamentan que muchos de los monumentos de la ciudad están cerrados. La Torre Eiffel sí se reabría hoy al público, pero seguirá luciendo por lo menos hasta el miércoles los colores blanco, rojo y azul de la bandera gala. Los colegios también han abierto y la mayor parte de los parisinos han vuelto a su trabajo. Todo esto entre un notable nerviosismo, el de una capital que se encuentra en estado de emergencia. Parisinos, franceses y europeos en general que se preparan para más atentados. Así lo ha asegurado hoy el primer ministro francés, que ha asegurado que no se pueden descartar nuevos ataques en los próximos días. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad ya han conseguido identificar a los 8 terroristas que habrían actuado la noche del viernes en París, 7 de los cuales murieron. Por un lado, los 3 yihadistas que asaltaron la sala Bataclan. Murieron los 3, 2 de ellos inmolándose y un tercero abatido por la policía. Mostefai, de 29 años, vivía en un suburbio al sur de París. Estaba fichado por delitos menores y había viajado a Siria a finales de 2013. Junto a él, Sami Amimour, 28 años y nacido en París. Sobre él pesaba una orden de arresto internacional. En el entorno del Estado de Francia se inmolaron 3 terroristas. Habían intentado acceder al campo, pero se lo impidieron los miembros de seguridad. 2 de ellos han sido identificados como Bilal Hadif, francés de 20 años, que también habría pasado un tiempo en Siria según algunos medios, y Ahmad al-Mohammad. Ese es el nombre que figura en el pasaporte sirio que apareció al lado del fallecido y que, según los registros, habría accedido a Grecia como refugiado. Otros 3 terroristas sembraron el terror vaciando hasta 11 cargadores de su Kalashnikov en varias terrazas de restaurantes y cafés. 2 de ellos serían los hermanos Abdeslam. Uno de ellos se inmoló en uno de los establecimientos atacados. El otro, Salam, es una de las personas más buscadas hoy en Europa. Y este que ven es Abdel Hamid Abaoud, sería el autor intelectual de los atentados, un yihadista belga de origen marroquí y de 29 años. Habría combatido en las filas del Daesh en Siria y hace tiempo que es el islamista más buscado en Bélgica, donde fue condenado a 20 años de cárcel. Según los servicios de seguridad del país, hace tiempo que huyó a Siria y es allí donde creen que se decidieron los ataques. Atentados que habrían sido posteriormente preparados en Bélgica con la complicidad de ciudadanos franceses. Del más buscado en Siria al más buscado en Europa, de Salam Abdeslam, enemigo público número 1 según la prensa belga,
se dijo que podía estar escondido incluso en España. Esta mañana en Bruselas se llevaba a cabo una increíble operación policial para intentar localizarle, sin éxito. Uno de sus hermanos se inmoló el viernes, el otro ha sido detenido y puesto en libertad. Ante los agentes ha asegurado que no sabe dónde está su hermano, se declara impactado por lo sucedido y niega saber nada de unos atentados de los que su familia dice se enteró por televisión. Actuaciones policiales en Bélgica, pero en nuestro país también se ha reforzado la vigilancia y las medidas de seguridad. Esta es la imagen del puesto fronterizo de Hendaya. Las medidas de seguridad son visibles a un lado y al otro de la frontera. También en Cataluña los Mossos registran cada coche, cada detalle. Francia ha advertido que uno de los terroristas huidos, este hombre, podría estar huyendo de Francia camino, entre otros destinos, de España. Aunque desde el Comité de Coordinación reunido en Moncloa no hay datos que lo sitúen en nuestro país. No hay ningún dato que avale que esta persona pretenda huir hacia España y mucho menos que se encuentre en España en estos momentos. Se habla de que la actual gran amenaza terrorista procede de retornados de la guerra de Siria. Lo que es un hecho probado es que el 45% de los detenidos por su vinculación islamista en nuestro país son de nacionalidad española. El 40,5% nacidos en España, la mayoría en Ceuta y Melilla. Pero tampoco se sienten del todo incorporados en los territorios en los que ya han nacido. Y un dato más, el 29% de las detenciones se han producido en Barcelona. Mientras tanto, las medidas de seguridad un día más han sido visibles en todos los centros neurálgicos del país. Desde el pasado sábado, todos los agentes están obligados a patrullar con chalecos antibalas. François Hollande lo dice de forma clara, Francia está en guerra. Pasaban menos de 48 horas tras la masacre en París cuando el país galo tomaba una determinación: lanzar una ofensiva aérea sobre objetivos del Estado Islámico en Siria, en concreto sobre su capital, Raqqa. Francia aumenta su participación en la guerra contra Estado Islámico, hasta ahora poco significativa y concentrada en Irak, desde ahora más concentrada en Siria. Una decena de aviones franceses han bombardeado en Raqqa, la capital del califato. Los objetivos: puestos de control, depósitos de munición, armas y un centro de entrenamiento de los yihadistas. Difícil conocer el impacto de los ataques. Los residentes de Raqqa, que ya padecen los sufrimientos de ISIS, han comunicado que los bombardeos han interrumpido la electricidad y el agua. Pronto se unirá a los bombardeos el portaaviones Charles de Gaulle, la joya de la Marina francesa. Su llegada a la zona se anunció hace más de 10 días, mucho antes de los atentados del viernes. A partir de ahora coincidirán en el aire con los aviones estadounidenses y los rusos. Entre ambas fuerzas aéreas existe ya un protocolo para evitar incidentes cuando se solapen sus operaciones en el aire. No será este el único ataque que lance Francia sobre el territorio en poder del Estado Islámico. Lo ha dejado claro esta tarde el presidente francés, Paloma Ferro. Sí, lo ha dejado clarísimo. Francia va a intensificar sus ataques. No habrá tregua, es lo que ha dicho esta tarde François Hollande frente a los diputados del Congreso y Senado francés reunidos en una asamblea extraordinaria. Como símbolo de la unidad política frente al terrorismo, todos los diputados han entonado el himno nacional francés. En su discurso a la nación, Hollande ha pedido a las cámaras francesas el respaldo para modificar la Constitución y aumentar así las medidas de protección, entre ellas que se amplíe a 3 meses el estado de emergencia, que se refuercen los controles y que las penas por terrorismo sean más altas. Ha llegado a proponer retirar la nacionalidad a los condenados por actos terroristas, medida que hasta ahora solo iba en el programa de la ultraderecha francesa de Marine Le Pen. Anuncia Hollande que se crearán 5.000 puestos adicionales de fuerzas de seguridad para blindar la lucha contra el terrorismo. El presidente francés ha sido además contundente en lo que se refiere a la acción militar sobre el Estado Islámico. Se van a intensificar las intervenciones en Siria y para esa lucha, para esa guerra, porque sí ha pronunciado esa palabra, pedirá el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU. El mantenimiento del estado de emergencia en Francia es polémico porque el aumento de los controles choca con las libertades individuales, pero el primer ministro francés, Manuel Valls, está convencido de que es necesario. Valls ha pintado un escenario muy negro, pronosticando réplicas del ataque del pasado viernes. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse,
contre son mode de vie. Et que le terrorisme peut frapper, a frappé, même si nous avons évité de nombreux attentats, peut frapper et peut frapper de nouveau. Ces jours-ci ? Ces jours-ci, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Je ne dis pas cela pour faire peur, mais pour que chacun soit pleinement conscient. Los líderes del G20 se han reunido hoy en Turquía para perfilar una estrategia conjunta frente a los ataques de París. En ese encuentro, todos los países han acordado aumentar sus controles fronterizos, compartiendo más información para evitar el flujo de los combatientes extranjeros hacia y desde Siria e Irak. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, han tenido una breve reunión centrada en concreto en la guerra de Siria y ambos han coincidido en la necesidad de una transición política liderada por los propios sirios. A esa reunión del G20 ha asistido también el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que ha comparecido hoy ante los medios poco después de escuchar a Hollande pedir un incremento de los ataques sobre Siria. Pero Rajoy no ha querido mostrar su posición al respecto. No ha aclarado si España se sumaría a una intervención militar en el país árabe, sino que ha insistido en el mensaje de que ahora lo que hay que hacer es un esfuerzo diplomático. Otros partidos políticos españoles sí se retratan al respecto. Ciudadanos, por ejemplo, ha defendido hoy la intervención militar. Pedro Sánchez, por su parte, pide una estrategia europea contra la radicalización antiyihadista. Mientras que Pablo Iglesias, el líder de Podemos, sigue rechazando sumarse al pacto antiyihadismo. En su opinión, supone renunciar a derechos civiles y no es eficaz. Por parte del Gobierno, además, el ministro del Interior ha asegurado que tenemos que acostumbrarnos en España a vivir con un cierto nivel de riesgo, aunque no haya un temor especial a un ataque terrorista. La prioridad es hoy todos juntos ante quien es el verdadero enemigo, que es el terrorismo Daesh. Quiero decir además que nosotros estamos en Irak con 300 soldados que están ayudando a formar al ejército de Irak y allí estamos contra el Daesh. Y quiero decir que, como ustedes han podido ver en el día de ayer, estamos en una misión de la OTAN para defender a un socio como es Turquía, que puede ser atacado por Daesh. Porque la seguridad absoluta, como es evidente, no existe, que el riesgo cero no existe, el efecto llamada, el efecto imitación, que forma parte de la estrategia del Daesh, hace que no podamos descartar en absoluto esa hipótesis. Hemos de acostumbrarnos a convivir con un cierto nivel de riesgo. Con algunos de los que han vivido ese terror de cerca hemos hablado hoy. Son gallegos que por uno u otro motivo estaban en París la pasada noche del viernes. Desde allí nos han narrado cómo han vivido estas últimas horas en las que todavía no se han recuperado del miedo. Estaba en Châtelet, que es una zona del centro de París, una zona de bares. Estaba con 4 amigas, todas cogieron su teléfono, todas tenían mensajes, empezamos a ver cómo le cambiaba la cara a la gente de alrededor y bueno, todo el mundo nos decía iros para casa. Pero estaba el metro cerrado, estaba el tren cerrado y de repente nos encontramos con que no teníamos a dónde ir. Nos pusimos a andar hacia el oeste, o sea, en dirección contraria a donde estaba pasando todo. Pero cuando salimos por la calle nos encontramos de repente con un tumulto de gente que venía hacia nosotros corriendo, gritando, diciendo que de dónde venían, que también había tiroteos. Entonces, por inercia nos pusimos a correr. Decidimos andar hacia el ayuntamiento porque decían que estaba abierto, pero estaba cerrado. Nos dimos cuenta de que estaba cerrado, nos metimos por una calle que estaba totalmente desierta, toda esa zona estaba sin policía. Encontramos un portal abierto, nos metimos ahí dentro, nos encerramos allí y solo se escuchaba eso, policías, sirenas, ambulancias, gente corriendo. Y allí nos quedamos hasta que nos pudieron venir a buscar. Primero nos cogió fuera en la calle, o sea, habíamos ido a cenar. Al cabo de media hora de habernos enterado del atentado, empezaron a sonar un montón de sirenas, a pasar ambulancias y coches de policía súper rápido por delante del hotel. El hotel lo que hizo fue blindarlo todo, cerraron todas las puertas, las precintaron, sillas apiladas para que ni entrara ni saliera nadie del hotel. Y a las 4 de la mañana estábamos todos juntos en una habitación, que nosotros estábamos, ya te digo, no estábamos en una zona muy apartada y estábamos bastante cerca de donde había sido ese atentado, por lo que con los helicópteros, con la policía, todos pasando alrededor, nos dijeron que ni siquiera nos asomáramos a las ventanas. Fin de semana todo encerrados en la habitación, sin poder salir.
El ministro de Exteriores confirmaba hoy que el DNI que le robaron a Alberto Pardo en 2012 apareció en la sala Bataclan. Desde Bruselas, García Margallo restaba importancia al error de las autoridades francesas que incluyeron a un joven pontevedrés que no había pisado París en la lista de víctimas mortales. Desde la Xunta y la delegación del Gobierno piden disculpas a la familia por 5 horas de sufrimiento hasta que el protagonista desmintió la noticia por las redes sociales. Banderas a media asta y minuto de silencio en el Hospital Provincial de Pontevedra. Aquí trabaja la madre de Alberto, el joven que dieron por muerto erróneamente. Pilar no acudió a su puesto este lunes, pero sus compañeros quisieron mandarle un abrazo. Durante unas horas lo pasó francamente mal. Supongo que ahora también estarán un poco aliviados, ¿no? A solo unos metros del hospital vive la madre de Alberto. Desde esta calle se conocía este domingo la noticia de que todo había sido un error. Está vivo y ni siquiera estaba allí. Yo hablé con el consulado. El gesto de la prima mostraba el sentimiento de resignación e incomprensión que acompaña a la familia y allegados por un sufrimiento en vano. A Alberto le tocó desmentir su propia muerte vía Facebook y a su familia dar la noticia. Mi hijo no se creía todo lo que yo le estaba contando. Le dije, pues mira, ponte internet porque aquí estás en todos los telediarios. Ninguna institución oficial salió este domingo a aclarar lo ocurrido. El propio Alberto apuntaba desde Estrasburgo la causa del error, el hecho de haber perdido el DNI años atrás. A la misma hipótesis se acoge Exteriores. Un documento nacional de identidad que al parecer había sido utilizado por una de las personas que falleció. Los cónsules franceses en Vigo y A Coruña desmienten haber participado de esa cadena de errores. Según fuentes de la Embajada de Francia en Madrid, el listado se elabora en el Centro de Crisis de París y esos nombres de las víctimas se envían a la Embajada de España en la capital francesa. Y eso son magníficas noticias. Créame que llevamos desde el viernes por la noche todos los servicios del Ministerio y desde luego los que están en París, en la Embajada y en Consulado, prácticamente sin pegar un ojo. El Gobierno y la Xunta pedían hoy perdón. Lamentar esta confusión con final feliz, pero confusión impropia. Lamentar esa confusión o trastorno que se pudiera ocasionar a estas familias. Algún fallo político habría, ¿no?, en el tema, porque comunicar una muerte de una madre sin tener seguridad. Imagínome que para los países eso será muy duro. Incluso en la concentración municipal se vivía ese ambiente agridulce. Y una alegría muy grande saber que estaba vivo y que se atopaba bien. Tristeza por lo ocurrido en París, pero alivio, porque la fatídica lista de víctimas no incluye a ningún gallego. La comunidad musulmana en Galicia ha querido condenar los atentados de París. Algunos de sus miembros se manifestaban hoy para dejar claro que no se mata en nombre del Islam. Nosotros hemos estado con alguno de ellos, también con gallegos por los que corre sangre siria y que piden que el miedo no se traduzca ahora en rechazo. El terrorismo, dicen, es terrorismo, no religión. Nadia es coruñesa, pero por sus venas corre sangre siria. Hoy nos recibe en su casa para contarnos cómo vivió los atentados. Con terror, con horror y con absoluto rechazo. Parte de su familia vive en Siria, por eso condena que se mate en nombre de su pueblo. No se mata en nombre de Siria, o sea, es una gran mentira, ¿no? Nadia pertenece a un colectivo de ayuda a los refugiados, el colectivo Suria. Teme que lo ocurrido pueda cerrarles las puertas, que se conviertan de nuevo y por miedo en los grandes olvidados. Lo temo, pero también creo, sigo teniendo esperanza en la gente y sigo teniendo esperanza en que no se dejen llevar por el pánico. Terrorismo es terrorismo y está totalmente, o sea, fuera de cualquier religión. Pues la gente que está escapando de allí escapan de la misma situación o elevado a la enésima potencia, porque se están escapando de los mismos que a lo mejor se escaparon pues, en estos atentados, la gente que estaba allí sintieron el mismo miedo. Repite la palabra esperanza y rechaza los bombardeos con los que Francia ha respondido al atentado. Y las respuestas violentas y todo lleva más violencia, todo más sufrimiento, ¿no? Siempre habrá más inocentes que mueran, más vidas perdidas. Khalid estudia en Santiago, es jordano, musulmán y ha querido dejar patente su condena al terrorismo. Aboga por trabajar unidos porque nadie puede matar en nombre del Islam. Islam is religion of peace, the religion of love. All the people from different religion are brother of us. Ambos dejan claro que el terrorismo es eso, terrorismo.
Aunque les parezca increíble, para hablar del conflicto sirio hay que detenerse en un detalle muy importante, que es el calentamiento global. Se lo vamos a preguntar a nuestro hombre del tiempo, Xavi Fonseca. Buenas tardes, ¿por qué? Muy buenas noches, Gladys. Efectivamente, el cambio climático ha jugado un papel fundamental en la grave situación que está viviendo actualmente Siria, en los conflictos sociales que se están produciendo. Una de las predicciones que se han hecho para el futuro como consecuencia del cambio climático es sin duda un aumento de los conflictos sociales y de las guerras en todo el planeta. Pues bien, los sirios que están escapando hacia Europa y hacia otros muchos países, dejando atrás un país completamente en guerra, podrían ser los primeros refugiados climáticos del siglo XXI, porque una de las causas que ha provocado la guerra en Siria ha sido una sequía histórica. Y no hay nada peor para un pueblo que no disponer de agua. Siria pertenece a una zona del mundo conocida como el Creciente Fértil, donde comenzó la agricultura hace más de 10.000 años. Una región de la Tierra que por causas naturales está sujeta a periodos de sequía. En Siria, como en California o las Azores, existe un anticiclón semipermanente que dificulta el paso normal de las bajas presiones. Sin embargo, Siria ha sufrido entre 2007 y 2010 una de las sequías más intensas de su historia, y a diferencia de las anteriores, esa ausencia de lluvias no se puede explicar con la variabilidad natural. La comunidad científica dispone de registros estadísticos que permiten asociar ese periodo seco con el cambio climático de origen antropogénico. Un artículo publicado en una prestigiosa publicación científica norteamericana señala que durante esos 3 años, el anticiclón, alimentándose de aire cálido, se mantuvo mucho más reforzado de lo habitual, bloqueando las borrascas que circulaban más hacia el norte e impidiendo, por tanto, las precipitaciones. Ante esa anomalía climática, cualquier región sufriría un importante estrés hídrico, pero en el caso de Siria, esta situación se agravó drásticamente, ya que el país ha incrementado desde hace décadas la superficie dedicada al regadío. Cuando alguien tiene un cultivo, suele estar adaptado al clima de la zona y las lluvias suelen ser suficientes para mantenerlo. Cuando no lo son, hay que adoptar técnicas como coger agua subterránea. Pero en Siria, la superficie a irrigar era demasiado amplia, las aguas subterráneas se agotaron y cuando llegó la gran sequía en 2010, ya no había ese suministro extra de agua. Como consecuencia, los agricultores se arruinaron y se vieron obligados a emigrar a las ciudades. En Damasco, la población ha aumentado en los últimos años más del 50%, y es precisamente en las grandes ciudades donde se están produciendo muchas de las revueltas. Lo que está pasando en Siria guarda ciertas similitudes con la Revolución Francesa. En 1879, la toma de la Bastilla se gestó en un contexto de nuevas ideas introducidas por la Ilustración, pero también por el hambre que estaban pasando los habitantes de las ciudades, especialmente en París. La explosión del volcán Laki en 1873 había producido un intenso periodo sin lluvias en Europa. Los alimentos que llegaban a las urbes procedían de los excedentes de la producción de los campesinos, pero cuando llegó la sequía se cortó el suministro de comida del campo a las ciudades. Por eso, los que tomaron la Bastilla pedían libertad, pero sobre todo, pan para comer. En Siria, la sequía y el discurso de libertad que promovió la primavera árabe fue la mecha que encendió el conflicto que vive actualmente el país. Muchos sirios han abandonado sus casas, protagonizando, en cierta medida, el primer éxodo climático del siglo XXI, algo que se veía venir. Hace un par de años, la revista Science publicaba un pionero artículo en el que ofrecía una cuantificación del aumento de la violencia en el mundo como consecuencia del calentamiento global. Si la temperatura de la Tierra aumenta 0,6 grados más antes del 2050, la violencia en zonas como Oriente Medio aumentará entre un 12 y un 42%. Según ACNUR, el cambio climático es en la actualidad la primera causa de migraciones en el mundo. En 2011, más de 40 millones de personas han abandonado sus hogares por causas relacionadas con el clima, y en los próximos 50 años podrían ser hasta 1.000 millones. El análisis a fondo de todo lo sucedido en París lo tienen a las 10 de la noche en Vía V, porque esta cadena de atentados terroristas
tiene muchos puntos de vista. Fernanda Tavares, buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a tratar de abarcarlos, si no todos, que sería imposible, si alguno de ellos. Análisis desde aquí, desde Galicia. Vamos a convocar a esta mesa que va a ser especial a muchas personas que saben qué ha pasado en París, por qué sucedió lo que sucedió el pasado viernes y qué puede suceder en el futuro. Hablaremos en directo con Miguel Anxo Murado, por ejemplo, y lo haremos también con una persona, un gallego de Gondomar, que en los años 70 fue portero ¿de dónde? Pues de la Sala Bataclan.